seres invisibles. Apaga la luz y disfruta de esta hora oscura aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenido, bienvenida un día más a La Hora Oscura. Puedes seguir todos nuestros programas a través de la página oficial www.radiopasion.us.com. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. ¿A qué esperas? Seguro que encuentras un montón de programas muy interesantes. Y sin más dilación vamos a empezar con nuestro programa de hoy, en La Hora Oscura. Capítulo 10. Norman sonrió al hombre de avanzada edad y le dijo: «Aquí tiene la llave, son $10 por los dos, señor». La esposa del hombre de edad avanzada abrió el bolso. «Tengo el billete aquí, Homer». Colocó un billete en el mostrador, luego miró a Norman entornando los ojos. «¿Qué le pasa? ¿No se encuentra bien?» «Sí, estoy un poco cansado, no es nada. Ya voy a cerrar». «¿Tan pronto? Yo creí que los paradores permanecían abiertos hasta altas horas de la noche, sobre todo los sábados». «Aquí no hay mucho movimiento, además ya van a dar las 10». Las 10. Casi 4 horas. Oh, Dios mío. Comprendo. Buenas noches. Buenas noches. Se disponían a salir y él podría abandonar el mostrador, apagar el neón y cerrar la oficina. Pero primero iba a tomar un trago. Un trago, porque lo necesitaba. Ya no importaba que bebiera o no. Todo había pasado. O quizá todo empezaba. Había tomado ya varios tragos. El primero apenas regresó al parador, hacia las 6, y luego uno cada hora, pues de lo contrario no hubiera podido dominarse ni contenerse, recordando lo que había quedado oculto bajo la alfombra del vestíbulo. Lo había dejado allí, sin intentar mover nada. Se limitó a recoger los extremos de la alfombra y a cubrirlo con ellos. Había mucha sangre, pero no atravesaría la alfombra. Además, fue lo único que podía hacerse entonces, a plena luz del día. Ahora, naturalmente, tendría que regresar. Había dado órdenes estrictas a su madre para que no tocara nada, y sabía que le obedecería. Fue extraño cómo su madre volvió a derrumbarse después de lo sucedido. Parecía como si solo adquiriera nuevo valor para hacer casi cualquier cosa. ¿No lo llamaban fase maníaca? Pero luego se marchitaba y era él quien había de tomar la iniciativa. Le dijo que volviera a su habitación y que no se acercara a la ventana, que se acostara hasta que él llegara, y luego había cerrado la puerta con llave. Pero ahora tendría que abrirla. Cerró la oficina y salió. Allí estaba el buick del señor Arbogast, en el mismo lugar en que lo había dejado. ¿No sería maravilloso poder montar en aquel coche y alejarse de allí e irse lejos, muy lejos, para no regresar jamás al parador, junto a su madre, para no volver a ver lo que se ocultaba bajo la alfombra del vestíbulo? Por un momento la tentación se apoderó de él, pero luego se debilitó. Norman se encogió de hombros. Sabía que no se marcharía, que nunca se encontraría lo bastante lejos como para sentirse a salvo. Además, le esperaba aquello. Miró a la carretera en ambas direcciones y luego al número 1 y al número 3 para ver si las persianas estaban cerradas. Luego montó en el coche el señor Arbogast, sacó las llaves que había encontrado en un bolsillo del investigador. Después condujo el coche muy despacio hacia la casa. Todas las luces estaban apagadas. Su madre dormía en su habitación, o tal vez fingía hacerlo. Pero a Norman no le importaba, con tal de que no se interpusiera en su camino mientras se encargaba de aquello. No quería a su madre a su lado, para hacerle sentir que volvía de nuevo a la niñez. Tenía que hacer el trabajo de un hombre hecho y derecho. Porque se necesitaba un hombre hecho y derecho para enrollar la alfombra y levantar lo que ocultaba.
Lo bajó por las gradas de la casa, colocándolo en un asiento posterior del coche. Estuvo en lo cierto al suponer que la sangre no calaría. Aquellas alfombras viejas eran absorbentes. Cuando hubo cruzado el campo y llegó al pantano, condujo el coche por la orilla hasta un espacio abierto. No le parecía conveniente hundir el coche del señor Arbogast en el mismo lugar en el que el de la muchacha. Aquel punto era satisfactorio y Norman empleó el mismo método. En realidad, resultó muy fácil. La práctica conduce a la perfección. Pero no era divertido, por lo menos mientras permanecía sentado en aquel tocón y esperaba que el coche se hundiera. Fue peor que la otra vez. Había creído que el coche se iría al fondo más deprisa, por ser muy pesado, pero le pareció que transcurrían miles de años hasta que se produjo el último plof. Ya estaba. Había desaparecido para siempre, como aquella muchacha y los $40,000. ¿Dónde estaría el dinero? No en su bolso, ciertamente, ni tampoco en su maleta. Debía haberlo registrado todo. Eso era lo que tenía que haber hecho. Pero entonces no estaba en condiciones de buscar, aunque hubiera sabido que el dinero estaba allí. ¿Quién sabe lo que hubiese sucedido si lo hubiera encontrado? Probablemente se hubiera adelantado cuando llegó el detective. Quien tiene la conciencia sucia acaba siempre por delatarse. Regresó andando lentamente. Al día siguiente tendría que volver allí con el coche para borrar las huellas como la otra vez. Pero tenía cosas más importantes que ocuparse. Tendría que vigilar a su madre, protegerla. Lo había pensado bien. No podía hacer otra cosa que enfrentarse con los hechos. Vendría alguien preguntando por aquel detective. Era razonable. La compañía, no sé qué Mutual, a cuyo servicio estaba, no dejaría que desapareciera sin llevar a cabo una investigación. Probablemente habían estado en contacto con él toda la semana o habían tenido noticias suyas. Y también la agencia de compraventa de fincas estaría interesada en averiguar su paradero. $40,000 interesan a todo el mundo. Por lo tanto, tarde o temprano tendría que contestar algunas preguntas. Tal vez pasaran algunos días, incluso una semana, pero era inevitable. Y esa vez estaría preparado. Lo había calculado todo. Su historia no presentaría ningún fallo. Se la aprendería de memoria, la ensayaría para no cometer ningún desliz como el de aquella noche. Nadie lograría excitarle o confundirle, porque sabía de antemano lo que sucedería. Estaba planeando ya lo que diría cuando llegara el momento. Sí, la muchacha había estado en el parador, lo admitiría sin vacilar, pero por supuesto no había sospechado nada. Solo empezó a sospechar cuando llegó el señor Arbogast una semana más tarde. La muchacha había pasado la noche en el parador, marchando al día siguiente por la mañana. No habían conversado, ni por supuesto habían cenado en la casa. Sin embargo, diría que se lo había contado todo el señor Arbogast y que solo pareció interesarle la pregunta que la muchacha le había hecho acerca de la distancia desde allí hasta Chicago y si podría cubrirla en un solo día. Eso había interesado al señor Arbogast, el cual le había dado las gracias por sus informes marchándose acto seguido en el coche. No tenía ni la menor idea del lugar al que se dirigía el señor Arbogast. No se lo había dicho. ¿A qué hora se marchó? Poco después de la hora de la cena, el sábado. Era una explicación muy sencilla y sin detalles, sin complicaciones que pudieran despertar las sospechas de nadie. Una muchacha fugitiva había pasado por allí, continuando luego su camino. Al cabo de una semana, un detective que seguía sus huellas pidió información, la obtuvo y se marchó. Lo siento, señor, es todo cuanto sé. Norman sabía que esa vez sería capaz de decirlo así, tranquila y fácilmente, porque no tendría que preocuparse por su madre. Ella no miraría por la ventana. En realidad, ni siquiera estaría en la casa, y aunque se presentaran con mandamientos judiciales, no la encontraría. Esa será la mejor protección para ella, incluso más para él. Estaba decidido y procuraría llevarlo a cabo. No había necesidad de esperar hasta el día siguiente.
Subió al piso alto, a oscuras, se dirigió directamente a la habitación de su madre. Al entrar encendió la luz. Estaba en la cama, naturalmente, pero no dormía. ¿Dónde has estado, Norman? Estaba muy preocupada. De sobra sabes dónde estuve, madre. No finjas. ¿Está todo bien? Sí, suspiró. Tengo que pedirte que no duermas en tu habitación durante 8 o 10 días. ¿Qué dices? Que no duermas aquí durante algún tiempo. ¿Te has vuelto loco? Esta es mi habitación. Ya lo sé, no te pido que no vuelvas a ocuparla más, sino que la abandones durante unos días. Pero, por favor, madre, escúcheme e intente comprender. Hoy hemos tenido una visita. ¿Tienes que hablar de eso? Sí, aunque solo sea un momento, porque tarde o temprano llegará alguien haciendo averiguaciones sobre su paradero, y yo diré que estuvo aquí, y luego se marchó. Claro que lo dirás, hijo, y eso será todo. Quizás sí, pero no puedo arriesgarme. Tal vez quieran registrar la casa. Que la registren, no le encontrarán. No le encontrarán a él ni tampoco a ti. Tragó saliva y siguió hablando rápidamente. Lo hago por tu bien, madre. No puedo dejar que nadie te vea. Como ese detective. No quiero que nadie empiece a hacerte preguntas. Y tú sabes tan bien como yo por qué no lo quiero. Por tanto, lo mejor será para ambos que no estés aquí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Enterrarme en el pantano? Madre... La vieja empezó a reír. Era como un cacareo y Norman adivinó que no se callaría fácilmente. La única manera de lograrlo era gritar más que ella. Una semana antes, Norman se hubiera atrevido a hacerlo, pero las cosas habían cambiado y tenía que enfrentarse con la verdad. Su madre estaba peor que enferma. Estaba alienada, peligrosamente alienada. Tenía que controlarla y lo haría. «¡Calla!», dijo y el cacareo cesó. «Lo siento», prosiguió suavemente, «pero tienes que escucharme. Lo he calculado todo. Te llevaré al sótano». «¿Al sótano? No puedo». «Puedes. Tienes que poder. Estarás bien cuidada. Hay luz y pondré un catre para ti». «Y no quiero. No te lo pido, madre. Te lo mando. Permanecerás en el sótano hasta que yo crea conveniente que vuelvas arriba. Y colgaré aquella vieja manta en la pared para disimular la puerta. Nadie te dará cuenta de nada. Es la única forma de que estés a salvo. Me niego a seguir hablando de esto contigo, Norman. No me moveré de esta habitación. Entonces tendré que llevarte en brazos. No te atreverás a hacerlo». Pero se atrevió. La levantó de la cama y la llevó en brazos, y ella, ligera como una pluma en comparación con Arbogast, y olía un perfume en lugar de a tabaco, estaba demasiado asombrada para intentar resistirse. Y solo gimió un poco. Norman se sintió desconcertado por la facilidad con la que llevaba a cabo su decisión. Su madre era tan solo una mujer enferma, vieja, débil y frágil, y le tenía miedo. Y si era verdad, porque ni una sola vez durante la escena le había llamado hijo. «Te prepararé un catre», le dijo, «y aquí hay un vaso de noche». «No digas esas cosas, Norman». Por un momento se irritó como solía hacerlo antes, pero no tardó en apaciguarse. Norman iba de un lado para otro buscando mantas, arreglando las cortinas del ventanuco para que hubiera la ventilación necesaria. Su madre volvió a gimotear. «Es como la celda de una cárcel. Intentas encerrarme. Ya no me quieres, Norman». «No, ya no me quieres. Si me quisieras, no me tratarías así». «¿Sabes dónde estarías si no te quisiera?». No quería decirlo, pero se sintió obligado a ello. En el hospital del Estado para delincuentes enfermos. Ahí estarías. Mientras apagaba la luz, se preguntaba si le habría oído, si habría captado el sentido de sus palabras. Pero al parecer comprendió, porque apenas Norman cerró la puerta, contestó. Su voz resultaba engañosamente suave en la oscuridad, pero sus palabras le hirieron mucho más profundamente que la navaja había herido la garganta de Arbogast. «Sí, Norman, supongo que tienes razón. Allí estaría yo probablemente, pero no estaría sola». Cerró la puerta de golpe, giró la llave de la cerradura y se volvió. No estaba segura de ello, pero le pareció que mientras subía las escaleras, la oyó reírse suavemente en la oscuridad.
Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Os espero el próximo jueves a las 10 p.m. en México y a las 10 p.m. el viernes en España. Recuerda que puedes seguirnos en www.radiopasion.com.